quiero compartir un par de experiencias, bueno, no un par, hemos tenido, yo, para bien o para mal, tengo 12 años de trabajar en Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional, y prácticamente empezamos el ejercicio laboral en mi país cabalmente cuando surge el sistema Guatecompras, lo que acá es Compras Dominicana, ¿no? Les quiero contar un par de experiencias. Por ejemplo, esta es una. El proceso de contratación de una empresa privada, evidentemente, para la emisión del documento personal de identificación, el DPI. Ese no soy yo, por cierto, Cualquier parecido con Dominicana es pura coincidencia con la cédula única. Fue un proceso que le costó al Estado, o sea, a los ciudadanos, mediante sus impuestos, 112 millones de dólares, ¿verdad? Una empresa que se constituyó 3 meses antes en el país, subsidiaria de una empresa francesa, que a la junta de licitación la mandaron a viajar a París para que conociera las instalaciones, qué sé yo. Bueno, esa es una de las experiencias. Trabajamos también con el Registro Nacional de las Personas, que es el ente encargado de emitir la cédula de identificación, también en la remodelación de las sedes municipales, ¿no? Y detectamos que había sobrevaloración en la remodelación, instalación eléctrica, cableado, etcétera, ¿no? Otro ejercicio que hemos hecho es con los fondos sociales, que en Guatemala funciona bajo la figura del fideicomiso, que lamentablemente están exentos de la ley de compras del Estado. Entonces, hay un problema, digamos, de la dispersión normativa, y cuando la sociedad civil quiere hacer un ejercicio de veeduría social o de auditoría social y te encuentras con 1000 normas, dices, bueno, entonces tú le reclamas a un fondo social, mire, no cumplió esto de la ley, y te dicen, no, yo estoy exento porque soy fideicomiso. Ese es otro tema. Otros ejercicios que hemos trabajado, yo acá entiendo que hay una veeduría social en la Policía Nacional Civil. Pues en Guatemala trabajamos acompañamientos con la PNC en la compra de armas, por ejemplo, en la contratación de lockers, en la contratación de cámaras de vigilancia, tanto fijas en lugares estratégicos donde hay mucha delincuencia como en las patrullas que lo quieren hacer ahora, en las radiopatrullas. Hemos trabajado también en el tema de medicamentos mediante contrato abierto o contrato marco, como se le conoce en otros países, y tuvimos una experiencia interesante en acompañar un proceso de adquisición o de compra de un servicio que era para servir comida a los privados de libertad, a los presos y al sistema penitenciario, que es un proceso de 12 millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo nos fue? Esa es otra historia, ¿no? Porque en algunos casos hemos tenido resultados positivos, como en el caso sencillo de los lockers, que la empresa que ganó estaba vendiendo a 550 quetzales cada locker, mientras la que ofertó mejor precio, pero con una diferencia de 15 días de entrega, ofertó una cantidad mucho menor. El Estado se ahorraba ahí 17,000 dólares, pero decidieron contratar a la empresa que era más cara porque la entrega era inmediata, cuando eran lockers, no era algo así como muy importante, ¿no? Y el Estado se iba a ahorrar 17,000 dólares. Pero bueno, entonces ahí logramos que el proceso se suspendiera, y a raíz de eso, el ministro de Gobernación en aquel momento, a partir de esa pequeña compra, inició un proceso de investigación, y a los 3 meses desmantelaron una red de corrupción adentro del Ministerio de Gobernación, incluida la policía, a partir de ese proceso. Pero había voluntad política, esa es a veces la gran diferencia, ¿no? Bueno, yo les quiero contar 2 ejemplos, no quiero meterme a ejemplos concretos de procesos de cotización, licitación, sino 2 temas un poco más generales. Les quiero contar el caso de un proceso de acompañamiento que hicimos con el gobierno, un trabajo mutuo, cuando al país lo afectó una tormenta tropical. La tormenta tropical Stan, que destruyó prácticamente mucha de la infraestructura de Guatemala. Guatemala es el 3er país del mundo en más riesgo al cambio climático. Y bueno, esa fue una tormenta. Si nos toca un huracán categoría 5, fuera como el final de la novela de García Márquez de Macondo, ¿no? Nos desaparecemos.
en medio de un huracán. Pero esto fue una pequeña tormenta tropical y hizo pedazos el país en la infraestructura. Ese fue un proceso de acompañamiento que trabajamos con el gobierno y se creó una normativa específica para el caso de emergencia, porque muchas veces, como dicen en mi país, echa la ley, echa la trampa, ¿no? La ley puede ser perfecta, pero siempre a veces se le encuentra por dónde darle vuelta, por dónde evitar procesos, y a veces sucede en este tipo de procesos, en las compras por emergencia. Y el otro proceso que les quiero comentar es el proceso que trabajamos también con el Estado, con el gobierno, en implementar el sistema de compras y contrataciones públicas a nivel electrónico, el portal web, que acá están empezando, ¿no? Acá ustedes tenían una pizarra informativa, ahora están ya con el portal web. Voy a ir contando el ejemplo y de una vez sacando algunas conclusiones por factor tiempo. Primero, y acá los que están haciendo veeduría ciudadana, lo primero es esto, ¿no? ¿Cómo hace uno para trabajar con el Estado, con el gobierno? ¿Es por colaboración o por confrontación? Puede ser de las dos formas. Puede ser de las dos formas. A veces con la confrontación de la sociedad civil que dice, bueno, mira, tú hiciste un proceso de contratación que es anómalo y exiges y sales en los medios y haces presión, entonces el gobierno te llama y te dice, bueno, pues está bien, trabajemos, a ver cuál es el problema. O puede ser que el gobierno invite a la sociedad civil a hacer el proceso, pero también depende de qué parte del gobierno sea, ¿no? Puede ser el Ejecutivo, puede ser la Cámara de Cuentas, puede ser qué sé yo. Lo importante acá es tener, en el caso, uno como sociedad civil, siempre debe ponerse en los zapatos del gobierno y viceversa. Si no, no se puede trabajar. Esa es una conclusión a la que nosotros hemos llegado. Hay que tener la visión del otro. Ustedes le pueden decir a la doctora Yocasta Guzmán, es que mire, están haciendo mal esto, sí, pero pónganse sus zapatos a ver cómo es. Y viceversa, ¿no? Porque la sociedad civil también exige transparencia, pero a veces tampoco paga impuestos. O a veces nos quejamos de la basura en la calle y la tiramos a cada rato. O sea, tampoco funciona así. Es decir, la idea del trabajo entre gobierno y sociedad civil es compartir y ponerse en los zapatos del otro para ver cómo funciona y cómo no funciona, cuáles son los errores y cuáles son los problemas, ¿no? Y de ahí es la importancia de los intercambios sociedad civil-Estado. Ayer en la tarde, para finalizar el evento, hubo un intercambio muy bonito acá en este podio. Muy bonito del tema de las acciones y otras cosas, que si es inconstitucional, que si no, que esto, que… Pero eso es lo rico de este tipo de debate, si no, no funcionaría. Y también esto es clave, la sociedad civil no puede permitirse perder la independencia, ni real y mucho menos de apariencia. Si los medios de comunicación dicen, no, es que tú estás en un proceso de veeduría ciudadana porque estás apadrinado con el gobierno, eso se perdió. Eso se perdió porque entonces no va a haber confianza en la ciudadanía de lo que uno está haciendo en un proceso de auditoría social o de veeduría ciudadana. Y bueno, ya les decía, también depende en estos procesos quién es el impulsor del tema, ¿no? Acá entiendo que es el Ministerio de la Presidencia y eso se felicita porque no cualquier gobierno toma esa iniciativa. A nadie le gusta que le cuenten las costillas, a nadie. Pero también la veeduría ciudadana evidentemente espera resultados, porque si no lo que causamos es frustración. Si uno se mete como ciudadano de buena voluntad a donar tiempo, a donar esfuerzo, a quebrarse la cabeza, a entender cómo funciona el sistema de compras públicas, que no es nada fácil, y no tiene ningún resultado, entonces también hay existe frustración ciudadana, ¿no? Entonces, los procesos de veeduría ciudadana deben tener un resultado concreto, pueden ser muchos. Yo diría que uno es corregir a tiempo un proceso de adquisición que esté anómalo. Es decir, mira, esta escuela tiene mal el diseño de las especificaciones técnicas, entonces corrijamos esto, ¿no? Mira, este puente, las especificaciones, cuando hay una lluvia, va a crecer mucho, entonces se va a llevar esto. Es decir, puede ser un resultado. Otro resultado es cambiar incluso un proceso que esté anómalo, que esté en la ley o en el reglamento. Los centros de asistencia legal anticorrupción, ALAC, que son una parte de los capítulos
de transparencia internacional en el mundo, ahí está Panamá, tenemos en otros lados, su tarea no es meter a la gente, al funcionario público a la cárcel, esa no es la tarea. La tarea es corregir un proceso que esté anómalo, una política que esté viciada desde su diseño para que no siga existiendo ese riesgo de corrupción y corregirla. A la larga también esa es una de las tareas de la veeduría social. No corregir un proceso, está bien corregir un proceso, pero si el proceso, el diseño está mal del proceso, lo mejor es corregir todo el diseño. Y otro tema es que la veeduría social debe coordinarse con el Ministerio Público o con quien hace la persecución penal. Porque la corrupción, y esa es una… En Transparencia Internacional hemos tenido una discusión desde hace años que antes decíamos, es que la corrupción es mejor prevenirla, ¿verdad? Porque sale más barato. Es como la salud. Tú no puedes hacer autopsias. Mira, acá se robaron tantos millones. ¿De qué sirve? El funcionario público ya es diputado, tiene inmunidad, se fue a otro país, de nada sirve. Haces autopsias. No, lo mejor es prevenirla, sale más económico y es más efectivo. Pero también alguien dice, es que si no metemos presos a unos cuantos alcaldes porque no cumplen esta ley, tampoco va a funcionar. Yo creo que ahora la discusión va porque las dos cosas son importantes, ¿no? Entonces, la veeduría ciudadana debe tener una estrecha coordinación con los órganos contralores de cuentas, con el Ministerio Público, con la Cámara de Cuentas, etcétera. En mi país no ha funcionado. La Contraloría de Cuentas allá es parte del sistema, lamentable, del sistema de corrupción, digo, ¿verdad? Por un montón de cuestiones. Acá no sé, no sé, no me pregunte cómo funciona, yo no sé. El papel del ente rector también es importante. Acá, afortunadamente, el ente rector de compras públicas tiene la posibilidad de sancionar y de corregir ciertos procesos dentro del Ejecutivo, pero lo puede hacer. En mi país no. La diferencia entre Guatemala y República Dominicana, entre República Dominicana y Guatemala compartimos dos indicadores, estamos empatados. El índice de transparencia presupuestaria, estamos igual, en el mismo nivel. Y el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional también. Estamos empatados. Estamos en el mismo nivel. Y ayer, el primer día, lo decía en la inauguración José Ugas. Y también lo ratificó el ministro Montalvo, ¿no? Menos mal que no es partido de béisbol, porque ahí sí nos apalean ustedes. Entonces, el papel del ente rector y la coordinación con sociedad civil también es importante. Y lo último es la implementación de mecanismos de prevención. Nuestro sistema de compras públicas electrónico, Guatecompras, tiene un sistema de denuncias de inconformidades. La Contraloría, en mi país siempre se queja, bueno, es que miren, no tenemos suficientes recursos, no tenemos ingenieros para hacer auditoría forense de obras públicas. Le decimos, es cierto, usted no tiene recursos. Si usted es un maestro de escuela, tiene 100 alumnos, es imposible controlarlos a todos, pero usted ya sabe cuál es el problemático, o los 3, 4, 5 que dan problema. Entonces a ellos vigílelos, a ellos póngales atención. Lo mismo pasa en compras públicas, usted sabe dónde está el problema, está en la policía, está en salud, de repente no está en el Ministerio de la Presidencia, donde está vigilando, sino que está en otro lado, ¿no? Pero bueno, entonces el sistema de compras públicas en Guatemala tiene un sistema de alerta temprana que son inconformidades, el problema es que la Contraloría no lo toma en cuenta. Pequeño detalle, ¿no? Y acá está, no les miento. Esta es una diapositiva de la página web de la Contraloría de Cuentas. Uno se mete acá y pone denuncias y no aceptan denuncias anónimas. Eso no funciona. No aceptan denuncias anónimas. Y la denuncia que se presenta quieren que uno ponga el número de la cédula de identificación personal, el nombre y esto. No, eso no funciona así. Eso es imposible. Es otro mecanismo de alerta temprana, ¿no? Y colaboración entre el Estado y la sociedad civil para hacer esto, veeduría ciudadana. Y era lo que también, esto es lo que les comentaba, ¿no? Toda la administración pública debe involucrarse en un tema de transparencia. Aquí no se vale que el ministro Montalvo esté muy dedicado al tema y la DGSP si el resto de instituciones públicas permanecen como islas, ¿no? Si son feudos aparte. De verdad que fue genial que el presidente Medina estuviera en la inauguración de este evento porque se nota el compromiso del Ejecutivo en el proceso. 5 minutos, ok. Es una política de Estado, es una política de Estado, no islas de transparencia como a veces trabajábamos con Transparencia Internacional o islas de probidad, sino que debe ser todo un conjunto de políticas públicas, ¿no? Y tampoco se trata a nivel de sociedad civil y de gobierno de descubrir el agua azucarada.
no hay receta perfecta, pero tampoco se trata de hacer algo imposible, ¿no? El tema no es hacer agua azucarada, sino cómo se prepara. Y para eso hay un par de guías. La primera guía es lo que dice la Convención Interamericana contra la Corrupción en el tema de compras públicas. Vamos por la cuarta ronda de evaluación de la Convención Interamericana y hay una ronda que evalúa el tema de compras y contrataciones. Y a partir de esa ronda de evaluación de la OEA, hay un mecanismo, ustedes saben que el gobierno rinde un informe y sociedad civil rinde otro informe. Y a partir de eso hay una serie de recomendaciones de expertos internacionales en el tema de compras públicas. Solo hay que seguir esas recomendaciones. Solo hay que seguir esas recomendaciones. Y muchas acá ya se cumplieron, otras en Guatemala también. El otro tema es no desvincular el tema de la veeduría ciudadana con el derecho de acceso a la información pública. No pueden funcionar una cosa sin la otra, es imposible. Y de ahí la importancia de los portales web, de que provean toda la información posible para que el ciudadano a nivel individual o de manera organizada pueda hacer un proceso de seguimiento, de evaluación de las compras públicas. No podemos divorciar una cosa de la otra. Yo en compras públicas digo que es como un sándwich, ¿no? Compras públicas está metido en medio de dos problemas que son peores o más graves. El presupuesto, la planificación, ya lo decía la doctora Yocasta ayer, y la evaluación y la calidad del gasto. Y todo el mundo le echa la culpa a compras públicas. En la ley de contrataciones no podemos resolver problemas del tema penal, del tema planificación, del tema prevención. Eso también hay que tenerlo claro. Lo vinculo con el tema de acceso a la información porque es importante. Y por último, yo quiero hacer una pequeña autocrítica en cuanto al tema de sociedad civil, porque tampoco se vale solo alegar, hay que también proponer, ¿no? Lo primero es la importancia de articular redes ciudadanas para fortalecer las capacidades de sociedad civil. Aquí lo decía la estimada representante del CONEP, ¿es verdad? Bueno, ustedes la conocen mejor que yo. No somos técnicos, decía, no somos especialistas. Y de verdad que es complicado. Si a mí me ponen a hacer una auditoría social, una veeduría ciudadana de medicamentos y me empiezan a mencionar la farmacopea, esto, yo no puedo hacer eso. Es imposible, yo soy economista y apenas, no sé nada de medicina ni químico, pero hay procesos estándar, hay riesgos de corrupción básicos. Entonces, la articulación de redes ciudadanas permite hacer eso, ¿no? Crear capacidades que uno no tiene, conjuntar esfuerzos, coordinar acciones, pero sobre todo compartir recursos cada vez más escasos para la sociedad civil y potenciar la incidencia política para cambiar procesos, para cambiar reglamentos, para incidir en una reforma a la ley de contrataciones, que ya están hablando acá en Dominicana de eso. Ustedes tienen una muy buena ley, comparada con Guatemala, ustedes tienen una ley muy buena, tiene principios, por ejemplo, la nuestra no tiene ni siquiera principios. A diferencia de ustedes, nosotros tenemos un buen sistema de compras electrónico, pero una mala ley. Es a la inversa, ¿no? Ustedes tienen un sistema incipiente, pero una buena ley. Hay que ver qué hacemos con eso. Siempre falta algo. Lo segundo es la capacidad y actualización de quienes desde la ciudadanía implementan procesos conjuntos con el Estado. Es decir, uno tiene que estar actualizado en esto, ¿verdad? Un nuevo reglamento, un nuevo proceso, el portal web, etcétera, ¿no? Y la importancia de que dichos procesos de capacitación, de actualización se desconcentren hacia el ámbito departamental y municipal. Yo no sé aquí la DGCP si tiene problemas con los municipios, si no siguen la ley. Ayer en la discusión de la tercera mesa, el tema de las pymes, de inclusión, surgió mucho ese tema. Es que mire, lo hacemos en el ministerio, pero no lo hacen en tal lado. Mire que hacemos esto, pero no lo hacen en tal lado. Ahí el tema del ente rector a veces se tiene que tener más fuerza, más colmillo, más garra. Pero ese es un problema a veces incluso de diseño de Estado, ¿no? Y de independencias. Pero debe entonces apoyarse en la ciudadanía, desconcentrar esos procesos para que desde la ciudadanía se hagan esfuerzos. Ok, voy terminando, Andrea, me estoy gastando los 5 minutos que tú te llevaste en la presentación. Sí, se la vamos a cobrar. Bueno, lo otro es la transparencia y la equidad en las compras públicas. No debe verse solo como un fin, sino es un medio. Es un medio. El acceso a la información pública no es un fin, es un medio. Es una herramienta para algo más, que implica creer lo que le llaman gobernabilidad o gobernanza a los organismos de cooperación internacional, ¿no? A la larga es confianza entre el ciudadano, ¿no? y quien lo gobierna, para que eso redunde en mejor tributación. Nadie quiere pagar impuestos si sabe que se van a robar el dinero, nadie. Bueno, de por sí no nos gusta.
¿verdad? Pero si uno sabe que le van a devolver con bienes y servicios de calidad, transparentes, pues también eso se recupera. Eso está metido en las compras públicas. Y estos son otros dos temas que yo sé que ya estoy sobre el tiempo, pero no los quiero dejar. Es el papel que juegan los medios de comunicación en general. ¿A quién le pertenecen los medios de comunicación? ¿Será que los medios de comunicación tienen agenda económica y agenda política? Ha de ser. Porque a veces los medios de comunicación no sacan cosas buenas y a veces solo sacan lo malo. No es solo por estrategia de ventas, a veces responde a grupos empresariales que están en contra del gobierno o a favor del gobierno, porque a veces también sacan cada noticia que nada que ver, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y ahí es importante en el tema de comunicación los medios independientes, las radios comunitarias, las capacitaciones, etc. Y lo último, muchos de los problemas en las compras públicas no son del gobierno. Desde sociedad civil tenemos a veces esa visión. Sí, es que el corrupto es el funcionario, es el empleado público. No. Hay quien da un soborno y quien lo recibe. ¿Y por qué no castigamos el lado de los proveedores del Estado? Las listas negras, los contratistas que incumplen contratos, los que sobornan, los que hacen colusión. Hay que ponerle mucho ojo en la veeduría ciudadana y ustedes que están en el sector privado deben también, evidentemente, han de tener códigos de ética, de transparencia, etcétera, ¿no? Entonces también hay que fortalecer mucho. Y esto es importantísimo. Un decreto firmado el 4 de junio, hace 2 días, ¿no? Yo no sé si ya salió publicado en la Gaceta Oficial o yo estoy aquí cometiendo de repente un delito, pero fue Andrea el que me dijo. Entonces, esto es importante porque son mecanismos de participación ciudadana institucionalizados. Y entonces ahí se nota la voluntad del gobierno de querer hacer algo. Ahora, si la ciudadanía lo agarra o no, es otro tema, de manera independiente y con lo que hemos dicho. Estamos para servirles y para apoyarles en lo que podamos humildemente. Muchas gracias.